A todos mis hermanos que siempre están al pendiente de las predicaciones en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Así que sabemos que este es un canal que ha sido de mucha bendición para cantidades de personas, muchos hermanos que siempre se conectan a este canal para gloria y honra de Dios. Así que hemos recibido testimonios de personas que antes pues nos aborrecían y que les caía mal el escucharnos predicar, pero ahora son fieles oyentes a este canal. Entonces, verdad, no es casualidad que usted pues por ahí se conecta. Hermano Alonso Casián, siervo amado, a su familia hermosa en Guadalajara, a todos los hermanos, hermano Clemente, hermano Jaime, todos mis hermanos que por ahí se van ya conectando. Un gran privilegio verlos siempre, porque pues yo a diario, casi cuando transmitimos, ¿verdad? Días sí, días no, pero casi siempre que nos conectamos, pues veo siempre los rostros ahí de mis hermanos. Esa es una seña de que ellos están al pendiente, ¿verdad? De las predicaciones. Así que por ahí se siguen conectando más y más hermanos. Mi hermano Aldo, le bendiga, hermano Aldo, a toda su familia por ahí, hermana Cristi, todos los hermanos que por ahí pues le rodean, ¿verdad? Así que muy bien, mis hermanos, así que vamos a por ahí pues ya a tener un mensaje, ya que anoche compartimos un tema que lo dejamos a media, y el tema se tituló Los lazos de Satanás, y vimos un lazo que Satanás, hermanos, ha usado para derribar a cuanto siervo de Dios, y ese lazo se llama fornicación o adulterio. Y vimos cómo David cayó en ese lazo, bendito sea Dios. Vimos cómo Sansón cayó en ese lazo. Vimos cómo, bendito sea Dios, hombres de Dios fueron atraídos, como Salomón, que también cayó en esa trampa de Satanás. Entonces, y así sucesivamente, pero hoy queremos ver el otro lazo, que es un lazo que le ha funcionado a Satanás. Bendito sea Dios. Y como empezamos leyendo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y su versículo 26, dice la palabra de esta manera. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 26. Y escapen, dice, del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Pastor Samuel, si por ahí nos ve en la ciudad capital, bendiciones. Siempre por ahí nos reclama que por qué no lo saludamos. Siervo amado, bendiciones. Así que, muy bien, mis hermanos, el otro lazo que hoy vamos a ver, que por cierto, hermano, es un lazo que, bendito sea Dios, que sí le ha funcionado a Satanás. El primer lazo que vimos es el lazo del adulterio, de la fornicación, es decir, las trampas que el diablo le pone al hombre de Dios, enviándole mujeres elegantes como lo hizo con David, enviando mujeres, bendito sea Dios, atractivas con espíritu dalílico, con espíritu zafírico, hombres que son impulsados por el diablo a fin de hacer caer a las siervas de Dios que están dentro de las congregaciones. Entonces ahora vamos a ver el segundo lazo. Y el segundo lazo, bendito sea Dios, que es un lazo que le ha funcionado a Satanás, es el lazo del dinero, el lazo de la codicia, el lazo de la avaricia. Bendito sea Dios. Hermanos, nosotros los pastores se nos ha enseñado que de dos cosas debemos de guardarnos más y más en esta tierra. Con esto no quiere decir que solamente estas dos cosas, pero estas dos cosas, o estos dos lazos, dos trampas que el diablo ha usado, siempre pues las hemos dado como recomendación a cuanto siervo. Y todo buen siervo de Dios y sierva de Dios debemos de cuidarnos no solamente de las mujeres que son impulsadas por Satanás, hermanas que deben de cuidarse de hombres que son impulsados por Satanás, pero también debemos de cuidarnos del dinero. Hermanos, siempre lo hemos gritado, el tener dinero no es pecado. El tener dinero, hermano, eso no es pecado.
El problema es que mucha gente, cuando ya tiene dinero, pues se sale de los caminos de Dios, se aparta de los caminos de Dios, enfoca, bendito sea Dios, su mirada en las cosas de la tierra, se enfoca en lo material y deja a un lado lo espiritual. Hermano, el tener dinero no es pecado. El tener dinero pues es un privilegio que algunos disfrutan de eso. Pero otra cosa, que porque tú tengas dinero y tu hermano no tenga dinero, eso no implica que tú eres más importante que aquel. Que porque tú tengas dinero y tu hermano no lo tenga, eso no implica que tú valgas más que tu hermano. No, porque para Dios no hay acepción de persona. El hombre puede ser rico, el hombre puede ser pobre, pero si los dos hacemos la voluntad de Dios, los dos somos importantes en el reino de Dios. Tú puedes ser el hombre más pobre de esta tierra, pero si no le sirves a Dios, eres nada para Dios. Bendito sea Dios. Dios bendiga a mi hermano José Rodríguez, allá en Estados Unidos. Así que, mis hermanos, el tener dinero no es problema. El problema es cuando ya el hombre de Dios se enfoca en lo material. Encontramos, hermanos, hombres en la Biblia que fueron tentados con el dinero. Ese es un lazo que le ha funcionado a Satanás. Siervo amado, si Dios te usa para predicar gloria a Dios, si te bendicen económicamente, si tienes un negocio que te está, bendiciendo Dios a través de ese negocio, si tienes un trabajo donde estás adquiriendo dinero, gloria a Dios. Pero no pongas la mirada en eso, no pongas tu corazón en eso. Recuerda lo que dice la Biblia: desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos retornaremos al polvo de la tierra. Nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Si estás siendo bendecido económicamente, gloria a Dios, pero no pongas tu mirada en eso, no pongas tu mirada en eso, porque eso puede ser causa, motivo, razón que te aparte de los caminos de Dios. El tener dinero no es pecado, es un privilegio que tú puedes gozar de parte de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Oiga lo que dice la Biblia. Primera carta de Timoteo. Este es el otro lazo que le ha funcionado a Satanás, el lazo de la avaricia. Y la avaricia, dice Efesios, es igual a la idolatría. Es decir, que si tú te inclinas al dinero, eres igual que un idólatra, porque ahora tu Dios se llama dinero. Y acuérdate que la palabra idolatría significa amor excesivo hacia una cosa o hacia una persona. Y es decir, que cuando el hombre empieza, hermanos, a amar más el dinero, cuando la persona empieza a inclinarse al dinero, cuando la persona empieza a hacer las cosas por amor al dinero, te vuelves un idólatra, igual que un católico. No creas que idólatra eso es lo que el que le besa las patas a un pedazo de muñeco. No. Si tú te inclinas al dinero, si tú predicas por el dinero, si tú cantas por dinero, si tú le sirves a Dios por amor al dinero, eres un idólatra, dice la Biblia. Y eso lo dice en Efesios. Bendito sea Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 también lo dice. Alabado Dios. Pero mira lo que dice la Biblia. Capítulo 6, versículo 5 de la primera carta de Timoteo. Este es un lazo que le ha funcionado y que le sigue funcionando a Satanás. Por eso nunca hagas nada por amor al dinero. Si vas a predicar, predica, pero no lo hagas por amor al dinero. Si vas a cantar, canta, pero no lo hagas por amor al dinero. Si quieres pastorear, pastorea, pero no lo hagas por amor al dinero, porque entonces te vuelves un idólatra. Primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 5 dice la Biblia: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, oiga, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué es la piedad? La piedad de la religión que profesamos, el evangelio que llevamos. Entonces dice que toman la piedad, es decir, que toman el evangelio como fuente de ganancia. Y es que ese es el problema. Hoy son pocos y contados aquellos siervos de Dios que están pastoreando una obra, no por amor al dinero, sino por amor a las almas. Hoy son pocos y contados aquellos evangelistas que se paran frente a las multitudes a predicar, a reprender el pecado.
La mayoría lo hacen por amor al dinero, por la plata. ¿Por qué? Porque han encontrado el evangelio como fuente de ganancia. Una cosa es que Dios te bendiga porque tú prediques la palabra. Una cosa es que Dios te dé porque tú le estás sirviendo a Él. Y otra cosa es que tú agarres el evangelio como fuente de ganancia. ¿Sabes que lastimosamente muchos hombres hoy en día se han dedicado solo a predicar? Pero si tú los pones a trabajar, no trabajan. Si tú los pones a rajar leña, no lo hacen. Si los mandas a cosechar maíz, no lo hacen porque no saben trabajar. Entonces no les queda más que agarrar el evangelio como fuente de ganancia. Pero eso es horrible, mi hermano, porque Pablo mismo dijo: yo he trabajado y estas manos me han servido para no ser carga ni fatiga de nadie, porque escrito está en la palabra que el que trabaja derecho tiene de comer. Bendito sea Dios. Pero mire lo que dice el 6, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada con el contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué palabra? ¿Qué nos vamos a llevar el día que nos muramos? Nada. Capítulo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Ahí está la palabra. Y en lazo. ¿Cuál es ese lazo? Aquí está. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, porque no todos, hermanos, servimos por amor a Dios, sino algunos lo hacen por amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Hermanos, esta es la palabra. Siervo amado, tenga cuidado. Siervo amado, cuídate. Cuidémonos de no caer en la codicia. Cuidémonos de no caer en las mentiras de la riqueza, en el amor al dinero. No, prediquemos la palabra por amor a las almas. Prediquemos la palabra, pero no por ganancia, sino por amor a Dios, por amor a las almas. Si Dios está en bendecirte, gloria a Dios. Si Dios está en mandarte lo que te quiere mandar, gloria a Dios. Pero eso será añadidura. No será que tú lo busques por amor a eso. Bendito sea Dios. Hoy, hermanos, está cumpliéndose esta palabra, que muchos han caído en codicias. Es decir, que ya no están sirviendo por amor a Dios, sino por amor a la plata. Por eso, ¿cuánto pastor hoy en día está viendo el pecado en la congregación? ¿Cuánto pastor que permite que celebren que baby shower, que día de la madre, que día del padre, y que no sé cuánto basural del diablo? Porque a estos desgraciados no les importa. Bendito sea Dios, que las almas se vayan al cielo. Lo que les importa es que haya una cantidad de personas, porque sabe que ahí hay ganancia deshonesta, porque sabe que ahí habrá plata, habrá ofrenda, habrá diezmo, habrá todo. Pero ¿de qué sirve que tengas todo en esta tierra si lo más importante, que es nuestra salvación, la estás perdiendo? Hermano, hoy en día cuesta encontrar gente que le sirva a Dios por amor. La mayoría de cantantes, predicadores, bendito sea Dios, ya no quieren servir por amor a Dios. Yo hoy en día, hermano, la mayoría de predicadores, la mayoría de evangelistas, de pastores, de cantantes, hermano, es raro encontrar gente que sirva por amor. Es raro encontrar gente, hermano, que se pare a predicar, que se pare a cantar por amor. No, hoy lo único que encontramos es gente negociando, es gente, bendito sea Dios, negociando la palabra, negociando con el evangelio, lucrando con la palabra, lucrando con el evangelio. Por eso hoy en día vas a ver hasta pastores metidos en la política, pastores metidos en el narcotráfico, pastores metidos, bendito sea Dios, en suciedad, en basura, bendito sea Dios, pastores que están
a favor del narcotráfico, pastores que están a favor de la delincuencia. ¿Por qué? Porque hay una plata por el medio. Pero el hombre de Dios, hermanos, que no está a favor del dinero, que no se inclina al dinero, no se hace ni con corrupto, no se mezcla con la política. El hombre de Dios, bendito sea Dios, no se mezcla con la política. Pero hoy en día hasta pastores evangelistas anunciando y diciendo: no votes por mejor vota por aquel. Mira ahorita que fueron las elecciones en los Estados Unidos, cuántos pastores evangelistas, hijos del diablo, mezclándose con la política, anunciando y diciendo: no votes por mejor vota por aquel. Hijo del diablo, no te mezcles con la política. Lo que pasa que hay plata por el medio, lo que pasa que hay dinero por el medio. A lo mejor te están pagando los alcaldes, te están pagando los políticos, y por eso estás haciendo propaganda a la política. Bendito sea Dios. El Hijo de Dios no se mezcla con la política. El Hijo de Dios no se hace a favor de los corruptos. El Hijo de Dios predica la palabra, reprende el pecado, igual que Juan el Bautista, sin hacerse a la derecha ni tampoco a la izquierda, sino recto en los caminos de Dios. Bendito sea Dios. Era una vergüenza, hermano, ver cuánto pastor evangelista hoy en día, hoy estos días que fueron las elecciones en los Estados Unidos, cuánto evangelista diciendo: no votes por mejor vota por aquel. Hijos del diablo, políticos basuras. Bendito sea Dios, porque todo lo que es política es basura, hermano. Todo lo que es política es basura. Todo lo que es política, ahí se mueve el narcotráfico, ahí se mueve la delincuencia, ahí se mueve la hipocresía, ahí se mueve la mentira, ahí se mueve la falsedad, ahí se mueve de todo. Se mueve el soborno, se mueve, bendito sea Dios, de cualquier basura, de cualquier índole. Por eso todo cristiano está obligado a votar, pero no, el cristiano no puede mezclarse en la política, porque lo único que hay en la política es basura. Bendito sea Dios. Eso es lo que se mira en la política: basura. Lastimosamente hoy en día, ¿cuántos pastores se mezclan con la política por amor a un poco de lámina, por amor a que le regalen un par de bloques de cemento? No. El cristiano no puede mezclarse con la política. Tenemos derecho a votar, tenemos derecho, bendito sea Dios, a poner nuestro voto, pero no podemos mezclarnos con la política. Por eso dijo Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bendito sea Dios. Esta es una trampa que le ha funcionado a Satanás. Bendito sea Dios. Y hermano, en el amor de Jesús, tú no necesitas meterte con delincuentes, de narcotraficantes. Tú no necesitas hacerte a favor de los delincuentes de la política para que Dios te bendiga. No, predica la palabra por amor. Predica la palabra por amor. Sírvele a Dios por amor. Desgarra tu corazón. Póstrate ante la presencia de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. La Biblia dice que Dios ama a los que le aman. La Biblia dice que de Dios es el oro y la plata. Así que si tú necesitas casa, necesitas un carrito, necesitas una moto, necesitas un negocio, no necesitas mezclarte con basura de política. No necesitas hacerte a la basura de la política. Solamente dobla tus rodillas, sírvele a Dios como le tienes que servir, y no necesitas, bendito sea Dios, inclinarte con un narcotraficante. No necesitas hacerte a favor de la delincuencia para tener, no, simplemente tienes que entender que la Biblia dice que de Dios es el oro y la plata. Bendito sea Dios. ¿Cuánto pastor metiéndose en la política? ¿Cuánto pastor mezclado en el narcotráfico? ¿Cuánto pastor, bendito sea Dios, mezclado con cuántas sinvergüenzadas? Pero dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Bendito sea Dios. Esto es precioso, mis hermanos. Esto es precioso. Mira ahorita cuánta gente. Ya el presidente de Estados Unidos ya fue
ya quedó en su lugar. Y ahorita los hermanos se están peleando porque uno eran de un partido político y otros eran de otro partido político. Hijos del diablo, así no se van para el cielo. La Biblia dice que con paz y con santidad entraremos al reino de los cielos. En Guatemala, cuando empiezan las políticas, hermanos son de un grupo político y otros hermanos de otro grupo político, y ya no se hablan, están peleando entre ellos mismos. Bendito sea Dios. Porque raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, porque no todos servimos por amor al dinero, no todos estamos en el evangelio por amor al dinero. Habemos pastores que estamos, bendito sea Dios, dentro de una obra, que si ofrendan o no ofrendan, pero ahí estamos predicando la palabra. Habemos pastores que si diezman o no diezman, seguimos predicando la palabra. Habemos pastores que aunque la abuela, el papá, la mamá se enoje, pero estamos reprendiendo el pecado. Bendito sea Dios, porque en la Biblia, bendito sea Dios, hay dos tipos de pastores que son los más sobresalientes. Uno, el pastor asalariado. Dos, y el pastor que es digno de su salario. Una cosa es el pastor asalariado y otra cosa es el pastor que es digno de su salario. Bendito sea Dios. Juan capítulo 10 versículo 12 habla del pastor asalariado. Primera de Timoteo 5:18 habla del pastor que es digno de su salario. Porque son dos palabras muy distintas. El pastor asalariado y el pastor que es digno de su salario. ¿Quién es el pastor asalariado? Es aquel, dice la Biblia, que cuando ve venir al lobo sale huyendo y deja que se lleve las ovejas. ¿Quién es el pastor asalariado? Es aquel sinvergüenza que aunque mire el pecado no dice nada, porque a él no le importa que las almas se vayan al cielo. Lo que le importa es la plata. Bendito sea Dios. Ese es un pastor asalariado que permite que la mujer se pinte la cara, permite que la mujer use pantalón, permite que la mujer se pinte las uñas de las manos, se pinte las uñas de las patas. Ese es el pastor asalariado que permite, bendito sea Dios, que el hombre haga y deshaga. Ese es el pastor asalariado que permite que dentro de la iglesia hayan hasta equipos de fútbol. Ese es el pastor asalariado. Es aquel que permite que se celebre cualquier basura del mundo dentro de la iglesia. Ese es el pastor asalariado que cuando hacen 15 años pasan bailarinas, chambelanes y un desorden dentro de la iglesia. Ese es el pastor asalariado. ¿Quién es el pastor asalariado? Es aquel, bendito sea Dios, que como el hermano ofrenda, que como el hermano da buenos diezmos, bendito sea Dios, no le reprende el pecado, no le reprende la asquerosidad, no le reprende la sinvergüenzada. Ese es el pastor asalariado. Pero aquel pastor que no es asalariado, sino que es digno de su salario, es aquel que aunque le ofrenden o no le ofrenden, ese reprende el pecado. El pastor que es digno de su salario es aquel que aunque diezmen o no diezmen, pero ese siempre está advirtiendo a la iglesia, ese siempre está corrigiendo a la iglesia, ese siempre está, bendito sea Dios, alertando a la iglesia de todo lo que viene a esta tierra. Ese es el pastor ese es el pastor que es digno de su salario. Jesucristo mismo dijo: el obrero es digno de su salario. Sí, pero ¿quién es ese obrero que es digno de su salario? Es aquel que no vende la palabra, es aquel que no negocia, es aquel que no se hace ni a la derecha ni a la izquierda, sino que va recto. Ese es el pastor digno de su salario. ¿Quién es el hombre digno de su salario? Es aquel que canta alabanzas, pero que no pone precio, que no pone precio de nada. A ese hombre se le merece dársele una ofrenda, a ese hombre se le merece bendecirle económicamente. Esa es la gente que necesita, bendito sea Dios, que se le bendiga económicamente, porque ellos no están sirviendo por amor a nada, sino por amor a Dios. El pastor que es digno de su salario es aquel que visita a los hermanos de la congregación, no importando si es rico o es pobre,
Porque hoy muchos visitan a los hermanos de la congregación, pero solamente visitan a los que tienen plata. Estos son los asalariados, bendito sea Dios. Pero aquel pastor que es digno de su salario, este visita a la congregación, visita al pobre, visita al rico, bendito sea Dios. Y cuando llega con un miembro pobre de la congregación, lo que hace es que se mete la mano a la bolsa y le dice: tenga, hermano, vaya, compre una libra de pollo, cómprase una librita de carne. Estos son los pastores que merecen que Dios los bendiga, los levante más y los prospere. Estos son los obreros dignos de su salario. Pero hoy es una vergüenza, mis hermanos, que todo lo que se hace muchas veces dentro de muchas congregaciones ya no es por amor a Dios, sino por amor al dinero. Al hermano lo tienen tocando la guitarra arriba del altar. Al hombre lo tienen tocando, bendito sea Dios, el piano arriba del altar. Pero no porque sea digno de estar en ese lugar. No porque sea digno, bendito sea Dios, de estar arriba tocando ese instrumento. Hoy muchos hombres lo tienen arriba de un altar predicando la palabra. Lo tienen parado en la puerta como diácono. Pero no porque sea digno de ser predicador. No porque sea digno de ser un diácono, sino porque es una persona muy influyente. Es una persona, bendito sea Dios, que está aportando mucha plata, que aporta mucho dinero. Bendito sea Dios. Pero ¿de qué sirve tener diáconos en la iglesia? ¿De qué sirve tener ese montón de gente? Pero si no cumple con las características. No, mi amado pastor, nunca caigas en ese error. Nunca caigamos en ese error, amado pastor. Nunca pongamos diáconos en la iglesia aunque no cumplan las características. No, el diácono debe de cumplir las características. El diácono debe de cumplir con los requisitos que dice la Biblia. Primeramente, tiene que ser marido de una sola mujer. Bendito sea Dios. Tiene que ser amable, tiene que ser hospedador, no tiene que ser borracho, no tiene que ser pleitisto. Y no solamente eso, dice la Biblia que tiene que tener conocimiento de la palabra para que pueda dar buenos consejos. No solamente eso, dice la palabra que no tiene que ir detrás de ganancias deshonestas. Bendito sea Dios. Y hay que ponerlos a prueba, dice la Biblia. Y si pasan la prueba, pues tienen que ejercer el diaconado. Esta es una trampa que le ha funcionado a Satanás. ¿Cuántos han sido engañados por el amor a las riquezas? Acuérdate que Saúl mismo fracasó porque él mismo se inclinó al dinero. Cuando Dios le dijo a Saúl que fuera a destruir a los amalecitas y que los destruyera todos, ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Primero dice la Biblia que Saúl solamente destruyó lo que no servía, y lo más gordo dice la Biblia que se lo llevó para su casa, y el botín, lo más importante, se lo llevó. Mismo Saúl cayó en el lazo del diablo. Amor a las riquezas, amor a la posesión. Bendito sea Dios. Jesse, ¿quién fue Jesse? El criado, el ayudante de Eliseo. Cuando llega Naamán, bendito sea Dios, para que Eliseo lo sanara. Y Eliseo se enojó y le agarró los vestidos y dijo: no, ¿acaso yo soy Dios? Y le mandó a decir por medio de Jesse a Naamán que fuera y se zambullera 7 veces en el Jordán. Y no quiso recibir ningún presente. Pero dice la Biblia que Jesse fue corriendo detrás de Naamán y le pidió, bendito sea Dios, el presente. Lo agarró para él y lo escondió. Y a causa de eso dice la Biblia que Eliseo le dijo: la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia por mentiroso. También Acán, bendito sea Dios, cayó en la trampa de la riqueza. En el capítulo 7, versículo 1 de Josué, dice que ya Dios le había dado orden a Josué que ninguno tocara de lo maldito, que ninguno tocara de lo anatema, ninguno tocara posesiones ni riqueza de ese pueblo impío. Pero dice que Acán, bendito sea Dios, agarró unos lingotes de oro y los escondió. Y eso fue más que suficiente para que el pueblo empezara a caer a filo y espada. Y eso fue más que suficiente para que la ira de Dios descendiera sobre ellos.
Bendito sea Dios. Judas, discípulo de Jesús, también cayó en el engaño de las riquezas. En el capítulo 12, versículo 6 del Evangelio de Juan, dice que Judas era el tesorero. Bendito sea Dios, pero dice que robaba de las ofrendas que entraban. Y no solamente eso, sino que por plata, por 30 monedas de plata, vendió al maestro. Vemos cómo Judas mismo cayó en el engaño de la riqueza. Bendito sea Dios. Saúl también vendió su misma primogenitura, dice la Biblia, por un plato de comida, por un plato de lenteja. Es una tristeza, es una vergüenza, como hoy siervo de Dios, que por amor a un plato de comida, por amor a un plato de comida, está vendiendo, bendito sea Dios, la palabra, la santidad, todo lo que consiste en el Evangelio. Pero no solamente eso, el mismo Jesucristo fue tentado por medio de la riqueza. En el capítulo 4, versículo 8 de Mateo, el mismo diablo se le acerca a Jesús y le dice: si postrado me adorares, te voy a dar todas las riquezas y la gloria de ellos. Mismo Jesucristo fue tentado con las riquezas. Bendito sea Dios. Ananías y Zafira cayeron en el juego de la riqueza. Tenían que presentarlo todo, pero solo presentaron la mitad, y por esa mentira tuvieron que morir. El mismo apóstol Pedro, en el capítulo 8, versículo 18, fue tentado por un brujo. Un brujo, dice la Biblia, que le ofreció dinero a fin de que le diera el poder, a fin de que le pasara el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: perece con todo y tu dinero, porque el poder de Dios, el Espíritu Santo, no se compra, no se puede negociar. Pero sin embargo encontramos una historia en el capítulo 25 de Mateo. Las 10 vírgenes, dice la Biblia que 5 se estaban quedando sin aceite, y las prudentes dice que le dijeron a las insensatas: vayan con los que venden aceite y compren para ustedes mismas. ¿Por qué le está diciendo vayan con los que venden aceite? Porque el aceite representa el Espíritu Santo. Y hoy cuánto hijo del diablo está negociando con los dones, está negociando con el poder del Espíritu Santo. Cuánto perro, hijo del diablo, solo por una oración te cobra $500, te cobra $1000. Aquí en Guatemala hay cuánto perro, hijo del diablo, que te pide flores para poner en el altar a fin de hacer una oración por tu vida. Aquí en Guatemala hay cuánto hijo del diablo negociante del Evangelio que te pide ofrenda a fin de llevarte por medio de una oración. Cuánto perro, hijo del diablo, que te dice: hermano, si tú me pagas tanto, yo voy a orar por tu vida. Hijo del diablo mantenido, váyanse al diablo, pero así jamás entrarán al reino de los cielos. Eso fue lo que le dijeron a Pedro: danos de tu poder y te vamos a pagar. Pero Pedro dijo: perece con todo y tu dinero, muérete con todo y tu dinero. Bendito sea Dios. Seremos tentados, hermano. Por eso tú predicas la palabra. Si te bendicen económicamente o no te bendicen, no importa. El apóstol Pablo dijo: yo sé en quién he creído y sé que aquel que me ha llamado poderoso es para suplir todo lo que yo necesite. Mira lo que dice la Biblia. Porque hoy muchos están haciendo negocio con el Evangelio. Están haciendo, bendito sea Dios, negocio con el Evangelio. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice que muchos entrarán encubiertamente y harán mercadería con el pueblo de Dios. Eso es lo que se vive hoy en día, mercadería. Pastores que mandan a las ancianas, a los hermanitos de la iglesia, a vender números por toda la calle, a vender tamales por toda la calle, cuando la orden de Dios no fue esa. La orden de Cristo fue: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero hoy al pastor no le importa si las ovejas van o no van a predicar. Lo que le importa es mandarlos a vender, es mandarlos a negociar, lucrando con el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 2,
versículo 17, dice que muchos están predicando la palabra para enriquecerse. ¿Y cuántos no se han enriquecido a costilla de la gente? Pastores que hoy en día tienen riquezas, pero no porque Dios se las haya dado, sino porque muchas veces el mismo pastor se come las ofrendas, manda a negociar a los hermanos, los manda a vender y él mismo se queda con las ofrendas. Por eso no es bueno que el pastor tenga el dinero de la caja. Para eso es necesario que haya un secretario y un tesorero para que ellos se encarguen de manejar ese dinero. Bendito sea Dios. Porque hoy dice el pastor, hermano, vamos a construir un templo. Bendito sea Dios, y traigan las ofrendas. Y ya llevan años y años los hermanos de ofrendar. Pero ¿dónde está el dinero? Ya el pastor se lo comió, el pastor se lo hartó, a lo mejor con la amante. Bendito Dios. Mucho cuidado, mi hermano. Si Dios te está bendiciendo económicamente, gloria a Dios. Pero tienes que entender que el dinero, así como viene, así se va. Si Dios te está bendiciendo económicamente, gloria a Dios. Pero tienes que entender que así como Dios da, así Dios quita. Que Dios enriquece y que el mismo Dios empobrece. Así que si Dios te ha bendecido económicamente, gloria a Dios, haz como que no tuvieras nada. Si tienes bastante, haz como que no tienes nada. Y aunque tengas lo que tengas, siempre poniendo la mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Si Dios te ha bendecido con negocios, si Dios te ha bendecido con buenos trabajos, gloria a Dios. Pero siempre acordémonos que lo que está en esta tierra es vanidad de vanidades. Si te bendicen económicamente o no te bendicen, no te preocupes, porque el dueño del oro y de la plata es aquel que te llamó, y Él suplirá lo que tú y yo necesitamos. Si tú quieres ser pastor, te felicito, porque Pablo dijo: el que desea ser pastor, buena obra desea. Pero no anheles ser pastor por amor a los diezmos o por amor al dinero. No anheles ser pastor por las ofrendas que entran. Anhela ser pastor porque amas a Dios y amarás las ovejitas que no son tuyas ni nuestras, sino que le pertenecen a Dios. Hermano, estos son dos lazos que le han funcionado a Satanás. Cuidémonos, guardémonos de las mujeres que vienen influyendo o vienen llenas de demonios a fin de hacernos caer. Hermana, cuídate de aquellos hombres que vienen llenos de demonios a fin de hacerte caer. Y también cuidémonos del amor al dinero. Nunca nos hagamos a la política, nunca nos mezclemos con el narcotráfico, nunca nos mezclemos con gente sin vergüenza. Hagámonos a favor del Evangelio y de Cristo, y Él suplirá todo lo que necesitamos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo esta palabra para que la medites. Así que si tienes bastante, haz como que no tienes nada y comparte con el que tiene necesidad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta una próxima. Bye bye.